Nos enteramos de lo que está pasando hoy, de lo que pasó ayer y de lo que se habla en cualquier rincón del planeta. Los acontecimientos globales repercuten en nuestra vida diaria. Llevamos el análisis de los sucesos internacionales a la casa de nuestros oyentes. Aquí comienza El Mundo es un Pañuelo. Si nada extraordinario ocurre, se supone que a partir del próximo 23 de mayo, el gobierno de los Estados Unidos dejará de aplicar el Título 42, que es un código que data de la década de 1940, mediante el cual las autoridades sanitarias pueden negar la entrada de personas o bienes para la prevención de la propagación de enfermedades transmisibles. El Título 42 fue invocado en marzo de 2020 por el presidente Donald Trump con el pretexto de la pandemia del COVID-19. Amparada en esa norma, la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizo, CBP por sus siglas en inglés, ha venido expulsando en pocas horas o días a migrantes, negándoles el derecho de asilo, que es un derecho que cualquier persona tiene para solicitar protección en un país y derecho que en teoría está garantizado por la Ley de Refugio de los Estados Unidos. Desde entonces, desde marzo de 2020, han pasado muchas cosas, la mayoría muy graves y vergonzosas para la conciencia moral de la humanidad. Por ejemplo, el gobierno de México aceptó que fueran expulsados por tierra sus propios ciudadanos, más los provenientes del llamado Triángulo del Norte, es decir, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. A la mayoría de haitianos, o por lo menos a un número muy considerable de ellos, incluso los han repatriado en vuelos a su país, sabiendo del riesgo que corren por las condiciones tan precarias de vida, no solo por la miseria, sino por las condiciones de seguridad que hay en ese país. La administración de Joe Biden continuó aplicando el Título 42 con algunas flexibilizaciones. Por ejemplo, se negó a expulsar a niños, niñas y adolescentes que no estuvieran acompañados por personas adultas o por sus padres. Pero las cifras son dolorosas. Al menos 1.200.000 expulsiones ocurrieron desde la posesión de Joe Biden hasta el pasado 31 de marzo. Hay suficiente evidencia de que los migrantes expulsados son víctimas de asaltos, violaciones, secuestros para que paguen después sus rescates, víctimas de abusos o engaños por parte de las autoridades, y también se sabe que centenares han muerto o han resultado heridos o mutilados trepando el muro fronterizo o tratando de cruzar el río Bravo o cruzando el desierto en condiciones infrahumanas, siendo muchas veces perseguidos por bandas criminales. No pocos han terminado en campamentos miserables esperando que cambie la política para acercarse a los puestos fronterizos a solicitar asilo, que es un derecho universalmente reconocido. Pero, si se suspende el Título 42, se supone que los inmigrantes indocumentados que buscan asilo ya no podrían ser expulsados. ¿Qué puede pasar entonces? Todas estas preguntas las vamos a tratar de responder hoy con nuestra invitada especial, Maureen Meyer, quien desde Washington nos acompaña en su condición de vicepresidenta para programas de WOLA, organización no gubernamental, uno de cuyos frentes de trabajo más notables es sin duda la evaluación e investigación sobre la política migratoria y fronteriza de los Estados Unidos. Maureen, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Toda esta introducción la he tomado de la información que ustedes han estado difundiendo recientemente sobre las preocupaciones que hay en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar ahora con lo del Título 42? ¿Cuál es el escenario que ustedes prevén para los próximos días, semanas o quizás meses, Maureen? Si no hay acciones, el gobierno de Biden sí está preparándose para levantar
42 el lunes y empezar a remitir gente en la frontera. Va a haber unos retos en ese proceso, sobre todo por la gran cantidad de personas que están esperando la posibilidad de entrar, que actualmente están varados en ciudades fronterizas mexicanas. En todo caso, el escenario deseable es que se levanten esas restricciones, ¿verdad? Por todo lo que ha causado, todo esto que contábamos ahora. Si se llegan a levantar esas sanciones, es previsible, como algunos temen, que efectivamente se pueda exacerbar la presencia de migrantes, cosa que parece que sí va a ser por lo que ha ocurrido en este primer semestre del año, Maureen. Sí, no queda duda, incluso el gobierno de Biden acepta que va a llegar mucha gente en estos próximos meses. Hay diferentes números de entre 20 y 30 mil personas esperando esa posibilidad en ciudades fronterizas mexicanas, podrían ser más. Entonces sí se espera que va a haber unos ajustes, se han dirigido más personal a la frontera, tienen un plan para poder procesar a gente de forma más oportuna, pero obviamente va a haber muchos retos en asegurar que sea un proceso oportuno, humano, que evite esa sobrepoblación, estas escenas que hemos visto anteriormente en la frontera. Pero sí, obviamente es deseable que la gente empiece a poder ejercer su derecho de buscar protección en los Estados Unidos. Creo que vale la pena resaltar que a la par del levantamiento del título 42, el gobierno de Biden ha hecho claro que van a seguir o reempezar lo que son sus facultades de procesar a personas que no están buscando protección, que no tienen un permiso legal de estar en Estados Unidos, que es un sistema que aplicar consecuencias a la entrada indocumentada del país, que podría ser una deportación rápida, pero también recuerden sus papeles de entrada indocumentada al país, incluso tiempo en la cárcel en Estados Unidos por haber cometido ese delito. Por la información que ustedes han publicado, corríjame si estoy equivocado, Maureen, idealmente, si se aplica la ley de inmigración de los Estados Unidos, debería darse un tratamiento diferencial según se trate de adultos solteros, personas que viajan como adultos solos, a niños, niñas y adolescentes, y a familias. Son como tres consideraciones que inicialmente se toman en cuenta cuando alguien llega a un puesto fronterizo. Eso porque es importante establecerlo, esa diferenciación. Yo agregaría la diferenciación de si un adulto soltero está buscando protección o no, porque hay mucha gente buscando refugio que podrían ser en esa categoría que quieren solicitar y decir: yo estoy viviendo por mi vida, necesito tener ese acceso a una entrevista de miedo creíble y poder acceder al sistema de asilo. Pero la diferenciación en lo general es importante porque hay muchas garantías para menores no acompañados que es de obligación del gobierno de Estados Unidos tener que procesarlos de forma corta, 72 horas, y en medio tiempo poder ubicarles con familiares, otra persona que les da acogida en los Estados Unidos, para que puedan buscar protección o otra opción en los Estados Unidos. Ahí es importante resaltar que no es así para menores mexicanos, por un acuerdo que hay en la ley de víctimas de trata, que menores mexicanos, la persona que hace la determinación de si están buscando protección o no, es la agente de patrulla fronteriza. Muchas veces menores mexicanos son expulsados rápidamente sin la misma garantía que un menor de otro país. Con familias, creo que lo importante es las restricciones sobre poner familias en detención. Hay un acuerdo legal de Flores prohíbe al gobierno de Estados Unidos poner en familias en detención por más de 21 días. Entonces también hay otras protecciones para garantizar el bienestar de familias, que sería buscar cómo dejarles en libertad con programas alternativos a la detención, por ejemplo, para que puedan seguir sus procedimientos fuera de la detención. Eso, dicho sea de paso, debe pasar a cualquier persona que está buscando protección. No tienen por qué estar detenidos en muchos casos en algo que parece una cárcel. Maureen, entendemos que hay unos instrumentos que se llaman protocolos de protección al migrante y el famoso programa, el indeseado programa de permanecer en México, que fue revivido por la orden de un juez federal. Lo que se espera es que la mayoría de solicitantes ahora sigan estando
la mayoría del lado de la frontera de México? ¿O eso va a cambiar? Eso no queda tan claro. Sí se espera que van a aplicarlo más. En estos meses que se empezó a entrar en vigor otra vez, que fue en diciembre, hasta ahorita, se ha aplicado sobre todo a personas de Venezuela, Nicaragua y Cuba, como población que sí son grandes poblaciones que están llegando y que México está aceptando recibir, porque a las personas de otras nacionalidades de Centroamérica los están expulsando y a los mexicanos no les aplica estos protocolos porque sería ilegal expulsarles del propio país del cual están huyendo. Entonces sí se espera que se podría expandir a otras nacionalidades, a cualquier país. La diferencia de la aplicación esta vez es que más y más gente que están expresando a los agentes en Estados Unidos que tienen miedo de ser devueltos a México, sí están pudiendo tener excepciones al programa Quédate en México y sí están entrando para buscar protección. Yo creo que hay muchos escenarios, lo que podemos ver en la frontera, y no queda claro qué tanto es gente esperando en México y qué tanto más bien va a ser admitir a gente y acelerar su proceso de asilo, que es otro cambio que está impulsando el gobierno de Biden. Esta conversación contigo, Maureen, tiene propósitos pedagógicos también, mucho propósito pedagógico, y en aras de hacer claridades te pregunto si es un error pensar que el levantamiento del título 42 significa que hay una apertura automática de la frontera, porque mucha gente se puede estar imaginando eso. Sí, pues si no ha cambiado las leyes de Estados Unidos, o sea, lo que era el sistema antes del título 42, ese sistema actual, si alguien se presenta en la frontera con Estados Unidos y no expresa miedo o en una determinación preliminar no parece que están buscando protección, podrían ser devueltos a su país de origen. La diferencia sería que estarían devueltos a su país de origen y no, en muchos casos, a México. Y por otro lado, pensar que las leyes de Estados Unidos no han cambiado. Actualmente el sistema de asilo de Estados Unidos no es tan permisible como en otros países. O sea, la barra para mostrar que tienes posibilidad de que mereces protección en Estados Unidos es restringido, ¿no? Entonces no es de que todos van a calificar, no es solamente llegar que te garantiza una permanencia en los Estados Unidos. Eso sí, no ha cambiado. En el entendido de que solicitar asilo, solicitar protección y que la movilidad es un derecho humano, en ese entendido, y en el entendido de que no deberían decirme ahora, no, por razones de pandemia COVID-19, a usted lo expulsamos ya. En ese entendido, ¿qué es lo que debe pasar normalmente si se aplica bien la norma que está vigente cuando una persona llega a un puesto fronterizo y dice, mire, yo vengo a solicitar asilo, yo quiero vivir en los Estados Unidos para proteger mi vida? Por alguna razón está corriendo riesgo en el país de donde yo vengo. ¿Qué es lo que debe pasar en teoría? En teoría, y así es importante, deben ser admitidos justamente para hacer el procedimiento. Han habido cambios en el gobierno de Biden sobre el sistema de asilo o quiénes van a ser los que toman las decisiones en esos procedimientos, de hecho entrando en vigor más o menos en estas mismas fechas, que es tu persona llega y dice quiero solicitar protección, les aplica esa entrevista de ver si tienen un miedo creíble, que es una vara más baja, ¿no? de mostrar cierta credibilidad que sí están huyendo de persecución. De allá, la diferencia ahora es que el proceso sería más acelerado y las personas que toman la decisión preliminar no es un juez migratorio, sino un agente de asilo de USCIS, el Servicios de Estados Unidos para Ciudadanos Inmigrantes, que sería más apropiado incluso para casos. Si ellos deciden que no, sí se podría apelar a un juez, pero el propósito es acelerar el proceso para tomar, en lo general, 6 meses o hasta un año para resolver el caso. Se ha criticado justamente por ser un proceso acelerado, que si bien es en respuesta a la larga espera que ahorita, podría achicarse tanto que impide a la gente buscar abogado, entonces tener representación legal y no obtener tiempo para recabar toda la información que necesitan para su caso. Pero sí, en principio, debe ser un proceso de mediano a corto plazo y sí una decisión
de que se podría apelar o no, si, dependiendo si es favorable. Ahora, yo estoy en un puesto fronterizo. Una vez que yo estoy ahí y me dicen, bueno, vamos a estudiar su solicitud porque no se la resuelve inmediatamente, sino que pasa un tiempo, hay un tiempo establecido, ¿yo para dónde cojo? Me devuelvo para México, entro a Estados Unidos, ¿dónde me voy a dormir? ¿Qué hago mientras tanto? Sí, debe ser admitido de inmediato a los Estados Unidos. ¿Podría una persona pasar unos días en detención mientras que están haciendo la entrevista y procesándoles? Pero lo ideal es que la persona o la familia sea puesto en pues esos programas, digamos, de alternativas a la detención mientras que están esperando su audiencia migratorio o la entrevista con el agente para ver qué pasa con su caso. O sea, no deben ser expulsados a otro país ni mantenerse en detención mientras que está pasando su caso. O sea, ese es el mundo ideal, debe ser así, y esperamos que con el énfasis que está poniendo el gobierno Biden en eso, sí logran tener más recursos para acelerar el proceso, pero también garantizando el debido proceso. En esto hay un acompañamiento de oficio que provea el Estado, por ejemplo, de tipo jurídico. En el caso, por ejemplo, de Colombia, la Defensoría del Pueblo podría prestarle asistencia a un migrante que va a ser expulsado. ¿En Estados Unidos eso se presta o toca contratarlo privadamente? Desafortunadamente no, como garantía. El gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, sí apoya a una red de abogados y organizaciones que podrían dar asistencia legal pro bono, o sea, gratuita, pero no es una garantía, ¿no? Entonces yo creo que justamente es uno de los obstáculos principales para una persona solicitante de protección en los Estados Unidos, es no poder acceder a un abogado. Y se sabe, viendo cifras, que personas que no tienen representación legal tienen mucha menos posibilidad de ganar su caso, porque es un sistema complicado, ¿no? Y es en otro idioma, en muchos casos. Entonces, esa parte de acceso legal sí es crítico. Hay una escasez de abogados, más bien hay un exceso de demanda. Entonces, sí es un impedimento para muchas personas poder realmente ejercer ese derecho y comprobar que tienen esos miedos. Sabemos que afortunadamente hay un activismo desde la sociedad civil importante, que hay muchas redes, plataformas, organizaciones defensoras de derechos humanos, quizá organismos humanitarios de carácter internacional, que les prestan alguna asesoría, atención y acompañamiento a las personas que están con la idea de quedarse en los Estados Unidos para buscar una vida mejor. ¿A esas personas dentro del proceso mismo se les permite estar allí? ¿O la persona entra, sale, va a consulta, entra, sale? ¿Cómo es eso? Depende, o sea, si alguien es liberado, y es justamente el énfasis que está dando el gobierno de Biden de más programas de alternativas a la detención, o sea, minimizar la cantidad de gente solicitante de asilo que están en detención. Si estás fuera de detención, realmente el reto es buscar a alguien que tiene tiempo y capacidad, porque sí están rebasados en muchas partes del país de poder dar asistencia legal. En detención también hay organizaciones. Aquí en Washington hay una coalición CARE que se dedica justamente a representar gente en detención. Ahí sí los retos son más complicaciones de no se puede hacer visitas todo el tiempo, temas de llamadas telefónicas, o sea, sí es incluso más difícil para una persona en detención poder representar su caso bien por las limitaciones de la detención misma, ¿no? Entonces sí hay diferentes categorías. Creo que desde la sociedad civil se expresa mucho interés en apoyar a las personas, pero sí también aceptando que tanto el sistema está rebasado, también las organizaciones en su capacidad de poder representar a gente, pues sí se dedican más bien incluso a guías de si te tienes que representar a ti solito, que se llaman pro se, hay guías también de cómo, por lo menos sugerencias de cómo poder hacerlo bien. En uno de sus recientes artículos, que ha estado muy activo el profesor Adam Isaacson, él decía que no sería incluso una mala idea vincular, para agilizar el proceso y garantizar una atención digna, vincular a la FEMA, que la hemos conocido aquí cuando hay catástrofes, inundaciones y todo eso, que es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. ¿Esa propuesta puede llegar a tener una acogida por parte de las autoridades de los Estados Unidos?
Yo creo que en el tema de cómo mejorar la infraestructura en la frontera, sí. Y sobre todo pensando en que en los próximos meses sí se está esperando mucha gente llegando, ¿no? Por la demanda, por los flujos migratorios que siguen en aumento. Entonces, sí tener esa agencia que sí es para emergencias, apoyar podría ser importante para temas de infraestructura. De por sí, FEMA sí está apoyando a organizaciones locales y gobiernos locales en parte de la infraestructura o el pago, el reembolso, digamos, para gastos de dar acogida a esta población. Entonces, podría ayudar justamente en esos meses que, digamos, sería quizás una emergencia donde se necesita invertir más recursos y personal para poder admitir a la gente y garantizándoles un trato digno y condiciones dignas de alojamiento. Tener más apoyo logístico parecería una condición necesaria para estos tiempos que se avecinan. Pero la otra condición básica es la voluntad política. Y vuelvo a citar al profesor Isaacson porque he leído con mucha atención el reporte que ha estado haciendo de su reciente visita a la zona de San Diego, en California, y de Tijuana, por el lado de México. Y él allí pudo constatar con satisfacción el hecho de que la logística funcionó para el caso de 20,000 ucranianos. Es decir, en poco tiempo a los ucranianos se les permitió pasar la frontera como debería ser con todos los demás. Y dice el profesor Isaacson, qué bueno fuera que no se discriminara a los demás, porque fui testigo de cómo los ucranianos que acaban de llegar, y está bien que lleguen, pero acaban de llegar y los vieron pasar otros migrantes que llevan ahí tiempo delante de sus narices y ellos se sienten discriminados. De manera que el tema de la voluntad política es el que se requiere ahora. ¿Esa voluntad sí existe hoy por parte de la administración de Biden o hay dudas por todo el tema electoral de noviembre? Yo diría ambas cosas. De voluntad, sí. Del derecho de tomar la decisión de que sí quiere levantar título 42 muestra que sí tienen la voluntad de aceptar y cumplir con la ley de Estados Unidos y obligaciones internacionales de reabrir la frontera a personas solicitantes de asilo, a todas las personas, no solamente ciertas categorías, ¿no? Entonces, de voluntad sí. El ejercicio con los ucranianos, que se mostró que se podrían meter hasta 1,000 personas diarias de procesamiento, sí muestra de que si se podrían reubicar personal a ciertas partes de la frontera para procesar a gente, sí se puede hacer. Entonces creo que eso es el tema de los recursos también y de la voluntad de hacerlo. Creo que el reto que tiene el gobierno de Biden es el Congreso, que incluso parte de su partido se ha resistido a levantar título 42, sobre todo en estados fronterizos donde la contienda electoral pesa mucho en noviembre, y esa presión en lo general frente a las elecciones de noviembre de este año. Creo que el miedo principal que tiene el gobierno de Biden es que la frontera parece fuera de control. Entonces, tanto pueden garantizar que levantar título 42 es que se puede hacer de forma ordenada y controlada. Creo que podría ayudar a suavizar esos miedos de que la frontera está fuera de control y que Estados Unidos no puede admitir a gente. Es un tema político. Esperamos que el plan que tiene DHS para levantar título 42 realmente logre hacer toda la infraestructura que se necesita para hacerlo de forma controlada y obviamente garantizando buen trato para las personas. Como estamos en las arenas movedizas de la política, añadámosle las arenas movedizas de la diplomacia. Este tema se puede enrarecer un poco con las tensiones que se han generado a raíz de la Cumbre de las Américas. La presencia de México es fundamental en esa cumbre, la presencia de Guatemala, la presencia de El Salvador, la presencia de Honduras, la presencia de Nicaragua, porque por allí es por donde están pasando los migrantes. Y aquí surge el tema de la coordinación y el tema de una respuesta integral, más allá de los aspectos aduaneros y de seguridad, el tema integral que es el del que se ha estado moviendo el Departamento de Estado, y es un poco el discurso que ha manejado el propio presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris cuando visitó la zona, las exploraciones que se han estado haciendo. Pero, ¿cómo está hoy el estado de coordinación, de intercambio de información, de coordinación de estrategias? Maureen, ¿cómo lo perciben ustedes desde Washington? Creo que está avanzando.
Y si uno compara el gobierno de Biden y sus esfuerzos regionales con el gobierno de Trump, se ve mucho la diferencia, ¿no? Porque el gobierno anterior era de mucho amenazar a gente, a otros países, de aranceles o de cerrar la frontera para tratar de presionarles a hacer otras acciones en tema migratorio. El gobierno de Biden sí ha apoyado y ha convocado 2 reuniones ministeriales sobre migración, una en Colombia en octubre del año pasado y otro el mes pasado en Panamá. Y justamente en el marco de la Cumbre de las Américas se espera firmar una declaración regional de migración y protección, que obviamente son grandes principios de colaboración, pero creo que sí muestra el interés en coordinar más los esfuerzos a nivel regional y un concepto importante que es la responsabilidad compartida, ¿no? De que por un lado no todas las personas tendrían que ir a Estados Unidos a buscar protección. Creo que el caso mexicano es importante. El año pasado era el 3er lugar en el mundo de solicitantes de refugio. Sí, en México fue el destino número 3. En la experiencia de Colombia de recepción de más de 1 millón de personas venezolanas con sus subes y bajas, pero pues hay diferentes esfuerzos para apoyar a esa población y pensar en cómo coordinar esfuerzos, cómo compartir responsabilidades y cómo apoyar a los países que son más de destino o de intermedios, donde se tendrían que mejorar la infraestructura y apoyar no solamente a la población en tránsito migratorio, pero también las poblaciones locales. Ustedes han considerado como un avance, ustedes y otras organizaciones que acompañan estos procesos como un avance en la protección de los derechos humanos, la eliminación de los llamados equipos de incidentes críticos, que según lo que entendí, se crearon con el propósito de investigar abusos por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos, pero de pronto se dieron cuenta que no estaban haciendo propiamente eso, sino que estaban o desviando las investigaciones o francamente obstruyendo la justicia. Y entonces se eliminan esos grupos que tenían esa buena intención, pero se siguen conociendo, como lo decíamos al comienzo de esta conversación, casos de uso indebido de la fuerza, persecuciones peligrosas desde vehículos, amenazas por el uso indebido de la tecnología para la vigilancia, y todo esto acompañado a veces de campañas de desinformación o de negación de información a la población migrante. ¿Cómo se puede remediar esto? Pues justamente como organización que ha llamado a otros países a asegurar que tengan sistemas de rendición de cuentas por sus fuerzas de seguridad y migratorios, también en Estados Unidos se tendría que ir viendo cómo fortalecer los controles internos sobre el actuar de la patrulla fronteriza y los agentes en CBP, los agentes que operan en las puertas de entrada. Es bastante débil actualmente el sistema de investigación interna de estas agencias dentro del DHS. Les falta recursos, pero también esa cultura, que es algo que mi colega Adam Isaacson ha señalado muchas veces, una cultura permisiva a abusos y que oculta los abusos o trata de desviar atención o contaminar evidencia para que no puedan avanzar investigaciones. Para cambio, sí es un tema de más recursos para estas, como para unidades de asuntos internos dentro de DHS. Es más preguntas y ejercer desde el Congreso su capacidad de ejercer supervisión sobre estas agencias y otra voluntad política de realmente investigar los casos. Ningún caso de un asesinato de migrante en la frontera se ha logrado a una justicia debida para la persona víctima, sus familias, y de investigar a los agentes responsables. Sí han habido ciertos avances en temas como uso de la fuerza, pero sí es un gran pendiente para Estados Unidos mejorar sus agentes y el trato de los agentes de Estados Unidos frente a los migrantes para ser concurrentes criticamos la situación en otros países, también hay que mirar desde nuestro lado de la frontera y cómo mejorar cómo se están tratando a las personas, porque es inaceptable el nivel de abuso contra una población muy vulnerable. En la ayuda de memoria que escribí para esta entrevista puse de último punto, pero no quiere decir que sea el menos importante,
pedirle que nos explique muy rápidamente en qué consiste esta nueva base de datos de supervisión fronteriza que ha puesto al servicio de todos nosotros. Para los periodistas esto va a ser una joya que ha puesto WOLA al servicio de todos nosotros. ¿Qué objetivos tiene y para qué sirve esa información que va a estar ahí? Yo creo que en lo general se hizo ese trabajo, otra vez también coordinado por mi colega Adam Isaacson, para dar una mirada de toda la frontera de la situación de abuso. Y sí resaltar que no es de que un sector de California o de Arizona o de Texas son agentes que abusan de los migrantes, sino que es un problema generalizado en la frontera. Por otro lado, mostrar los vacíos, porque la información que tenemos es con base en lo que documentan las pocas organizaciones que tienen capacidad de hacerlo en la frontera, lo que reportan las mismas agencias federales del actuar de sus agentes y los medios, ¿no? Demostrar también que hay un vacío de información. No obstante, con los 220, no sé cuántos casos que hay, sí muestra una cultura de abuso bastante preocupante. Es una parte como llamar la alarma sobre el problema, el gran problema que hay, incluyendo aceptando los vacíos que hay en la información y usarlo como base de trabajo de incidencia para nosotros frente a nuestro propio gobierno a través del Congreso, en coordinación con organizaciones aliadas que son las que han señalado, por ejemplo, esta unidad especial que limpiaba las investigaciones, digamos, de adentro. Visibilizar también el problema y sí hablar justamente incluso con DHS, presentar la información y preguntarles qué planes tienen para mejorar esta falta de rendición de cuentas que tiene internamente y cómo atender esa cultura racista, en muchos casos xenofóbico, permisivo, de abuso. Obviamente sería de mediano o largo plazo, pero sí empezar a entablar ese diálogo para buscar soluciones a unos abusos que parecen generalizados en muchos casos en la frontera. Pues mi recomendación para quienes han visto esta conversación con la vicepresidenta de Programas para WOLA es que sigan la cuenta de Twitter de WOLA, WOLA. WOLA quiere decir, las siglas en inglés, de Washington Office, la oficina de Washington para América Latina, y ahí lo viven a uno actualizando cada ratito de las novedades, de las publicaciones, y ahora con esta base de datos que nos va a servir muchísimo a todos para estar al día de en lo que está pasando en la frontera. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Radio Nacional de Colombia y hasta una próxima oportunidad. Con mucho gusto, Carlos.